En 1789 estalla la Revolución Francesa, uno de los periodos históricos más fascinantes del mundo. Recordarás aquellas clases aburridas donde solo te daban datos y te hacían memorizar cosas que no venían a cuento. Por suerte, la historia es algo más que un libro polvoriento o un examen que tienes que vomitar para luego olvidarte de todo lo que aparece en él. Hay grandes obras de ficción que retratan la historia o que juegan con ella para crear su propia ficción a partir de la realidad. Hoy vamos a hablar de un manga que aborda todo esto. Hoy vamos a hablar de Innocent, de Shinichi Sakamoto, y cómo revoluciona el manga histórico, pero también nos hace descubrir las sombras que habitan en cada uno de nosotros. La Revolución Francesa fue uno de los momentos más significativos y tumultuosos de la historia. Entre 1789 y 1799, la Revolución marcó un punto de inflexión en la forma de gobierno y en las estructuras sociales de Francia, pero también, más allá de sus fronteras, fue impulsada por una combinación de factores como la desigualdad social, el descontento popular y las ideas de la Ilustración. Los franceses se levantaron contra el antiguo régimen, que estaba caracterizado por una monarquía absoluta y una nobleza privilegiada, encarnada en María Antonieta y Luis XVI. Los revolucionarios buscaban la libertad, la igualdad y la fraternidad. La toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, se convirtió en un símbolo de la lucha del pueblo francés por sus derechos y el comienzo de un proceso revolucionario que sacudió los cimientos del país. A lo largo de la revolución se llevaron a cabo una serie de cambios radicales, como la abolición de la monarquía y la creación de la Primera República Francesa, una revolución que trajo consigo episodios de violencia y terror, como la ejecución de Luis XVI o la etapa conocida como el Reinado del Terror, bajo el liderazgo de Robespierre. Estos eventos y sus repercusiones políticas, sociales y culturales hacen de la Revolución Francesa un tema apasionante y fundamental para entender el devenir de Europa y el mundo en los siglos posteriores. Pero esto, la verdad, es que suena a un rollo, suena a Wikipedia. Necesitamos saber la verdad sobre aquellos personajes que cambiaron la historia. Sus pasiones, sus sueños, sus deseos, sus amores, sus miedos. Eran personas como tú y como yo. ¿Por qué no contamos realmente su historia? Aunque sea a través de una obra artística, aunque sea a través de un gran manga. ¿Quiénes hacen la historia? ¿Los personajes históricos famosos o los ciudadanos de a pie? ¿Quiénes cambian el mundo? ¿Cuál es el precio de la revolución? ¿Cuál es el deber del verdugo? ¿Qué dice de una sociedad la pena de muerte? ¿Por qué necesitamos verdugos para impartir nuestra idea de justicia y luego les rechazamos como si fueran monstruos, como si fuésemos incapaces de mirarnos en un espejo y vernos a nosotros mismos? ¿Es un ejecutor el primero en ser condenado cuando no tiene libertad para decidir si continuar siendo una bestia o dejar de serlo? Estas son preguntas en torno a las que gira un manga tan apasionante como Innocent, de Shinichi Sakamoto. Innocent y su continuación, Innocent Roads, relatan la historia de Charles Henry Sanson, el verdugo de París antes y durante la Revolución Francesa. Cuando la serie comienza, el joven heredero de una familia de verdugos, el propio Charles, reniega de la pena de muerte, algo que lo convierte en la oveja negra de su estirpe. Una estirpe que lo ha logrado todo gracias a su inmisericordia trabajo. Obligado por la enfermedad de su padre y por las órdenes de su abuela, Charles debe portar la espada del ejecutor a la sombra de su hermana, la pequeña Marie Joséphine, quien sí está dispuesta a convertirse en una diosa de la muerte.
La familia Sansón serán los ejecutores de miles de personas, colmando el legado familiar de sangre. Alrededor de los hermanos, conoceremos la Francia de los últimos días de María Antonieta y su rey, Luis XVI, además del auge y la caída de la propia revolución, con personajes siniestros como Robespierre, aquel corrompido por su propio gobierno del terror. Todos estos antihéroes se verán en medio de una telaraña de sucesos que los llevarán a uno de los momentos más oscuros de la historia, pero también uno de los más espléndidos, cuando se pagó el precio de la libertad con la moneda que todos llevamos en nuestras venas, la sangre. Innocent ha sido catalogado como un manga seinen, pero es ante todo un cómic histórico que mezcla la realidad con la visceralidad de una obra artística que no teme modernizar el pasado para narrarnos el corazón de su obra. Hablamos de revolución, muerte, vida, sexo, lucha, y sus temas siguen conmoviéndonos a través de sus páginas como si fuese una historia que sucediese ahora, que sucediera siempre. Y para ello, Sakamoto coge al lector y lo lleva consigo por un siniestro recorrido donde vemos las sombras y las luces de un mundo al borde de la muerte. Aunque no lo está siempre, no estamos siempre al borde de la muerte, vemos como personajes incorruptibles como Henry Sanson se entregan a la oscuridad. Vemos cómo Mary siempre ha vivido entre tinieblas. Contemplamos cómo la revolución lo fue solo para algunos, sin edulcorar con falsos ideales. Asistimos al auge y caída de personajes que marcarán la historia. Transitamos los palacios y los callejones de la mugre. Vemos cómo las ilusiones nacen y mueren a lo largo de sus páginas. Y es así como asistimos a una revolución, pero también a la muerte de esta. El manga trata de temas que considero apasionantes: el rechazo a la pena de muerte, el repudio de los verdugos, la lucha por el poder, la sexualidad, la homosexualidad, la vida, el crimen, la desigualdad, la libertad, el deseo de la mujer de escapar de una sociedad machista, la propia revolución, la crueldad. Explora cada uno de ellos sin conformarse con componer una historia más. Busca siempre la originalidad a través de arriesgados juegos visuales que en la novela podríamos comparar con metáforas. Sakamoto no se alimenta de convencionalismos, sino que es capaz de experimentar, ve las ejecuciones como bailes, los condenados como muertos que divagan por un mundo decadente. A María Antonieta, escribiendo en aplicaciones de mensajería instantáneas tipo Twitter o WhatsApp. Unos juegos visuales que nos entregan escenas únicas. Es lo que pretendió Sofía Coppola en su biopic de la reina. Pero Sakamoto aprovecha para llevar todo a la hipérbole, a la sangre que caracterizó esta época, donde se dibujó el futuro. Me parece muy interesante ver el documental disponible en YouTube sobre el trabajo de Shinichi Sakamoto y su equipo, ya que nos permite ver que no es un trabajo solitario y que tampoco se ha resignado a continuar con la tradicional forma de creación del manga que viésemos retratada en obras como Bakuman. Sakamoto y su equipo utilizan herramientas digitales a la hora de crear sus obras y conciben un acabado muy interesante. Por supuesto, muchos dirán que la obra es solo de Sakamoto y es quien firma en las portadas, pero hay todo un equipo detrás de Innocent y no podríamos relegarlo al olvido. Pero Innocent no es solo una exploración de argumentos o tramas, sino que posee personajes muy potentes, como Charles Henry Sanson, que es aparentemente nuestro protagonista, hasta que descubrimos que en realidad lo es Marie, su hermana, el gran personaje revelación de todo Innocent. A su vez, personajes como María Antonieta y el rey quedan retratados a lo largo de sus páginas como seres que no malviven en el blanco y negro de otros retratos. Si bien hablamos de una modernización de unos sucesos históricos, un tema que hemos podido ver recientemente con el fantástico musical Hamilton de Lin-Manuel Miranda, podríamos señalar influencias como la obra literaria El perfume de Patrick Suskind.
Sobre la recopilación de hechos históricos, Sakamoto se basa en la obra El verdugo Sansón de Masakatsu Adachi y agrega diferentes investigaciones que siempre se ven suplidas por las necesidades dramáticas, pero eso no importa cuando se nos cuenta una buena historia. Quien desease algo objetivo puede irse a una enciclopedia y mentirse pensando que existe la objetividad. Aunque suene mordaz, también podemos comentar todo lo que se aprende de historia en sus páginas. Sí, sabemos que Robespierre y compañía no eran fashion victims como en el cómic, pero sí que conocemos hechos como la toma de la Bastilla, el gobierno del terror o la trama del collar de María Antonieta, descubriendo también a personajes históricos oscuros, por ejemplo Chevalier d'Eon, ese espía que jamás se supo si era hombre o mujer y que nos obliga a revisar en enciclopedias si es real o Sakamoto se lo ha sacado de la manga o del manga. Innocent es un retrato único de un tiempo convulso. Y por supuesto, no es una obra para todos los públicos. Más allá de la sangre o el sexo, es una obra que guarda cierta complejidad en su uso de lo visual y en su tono no apto para todos. Aquellos que quieren dejarse llevar y entregarse a una obra que siempre golpea con fuerza, disfrutarán de ella. Los que quieren encontrarse con un manga simplista o un manga meramente histórico, más les vale ir a buscar otra obra. Podemos jugar a lo largo de Innocent a buscar las influencias históricas, comparar cómo Sakamoto convierte a personajes históricos que han llegado a través de nosotros por cuadros en una especie de modelos alternativos, de punkis y seres que pueblan esa extraña Francia. ¿Pero acaso son esas pinturas sobre Danton, Robespierre y compañía ciertas? No lo sabemos. Así que Sakamoto lo reinventa. El juego con la historia como conjunto de mentiras que decidimos creer, como bien defendía el final de la magnífica From Hell de Alan Moore y Eddie Campbell, queda patente con el largo recorrido de Innocent. He leído críticas hacia cierta artificialidad, pero sigo considerándolo uno de los mangas con el dibujo más espléndido y elegante y uno donde la historia juega con el horror vacui, para que, lejos de ser un defecto, sea el gran tema de la obra, la búsqueda de la belleza, tanto en la vida como en la muerte. Ahora que Innocent e Innocent Road han concluido, tendremos que estar atentos a las futuras obras de Sakamoto y su equipo. En Japón ya ha empezado a publicarse su propia versión de Drácula de Bram Stoker, una novela magnífica que se me antoja perfecta para la visión que el mangaka tiene sobre la ficción, la oscuridad y los monstruos. Al fin y al cabo, aunque de un modo retorcido, Drácula buscaba lo mismo que Sakamoto en Innocent: atrapar la belleza y el poder en medio de la muerte y la decadencia. Innocent es hermosa, es cruel, es poderosa, es interesante, llena de visiones y de lecturas, una obra que trasciende el manga y que es digna de ser reivindicada. ¿Quién vive? ¿Quién muere? ¿Quién cuenta la historia?, cantaban en el musical Hamilton. Y esta pregunta se repite en la conclusión de Innocent. La guillotina ha caído por última vez. El sueño ha muerto. La sangre gotea en el cadalso. Queda mirar atrás y pensar en Innocent de Sakamoto y en cómo nos contó la vida de los Sansón, la muerte de la vieja Francia, los deseos que se convirtieron en pesadillas y la decadencia y el esplendor que rodearon el nacimiento del mundo moderno, uno nacido de la sangre y el llanto, para así descubrir que, al final, todo morirá del mismo modo, entre sangre y llanto. Todo lo demás es historia. Y hasta aquí este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Carlos J. Eguren, soy escritor, profesor y periodista. Me encanta hablar de estas obras y recomiendo Innocent a todos aquellos que deseen un manga diferente. Espero que os haya gustado. Si es así, suscríbete y deja tu comentario. Nos vemos en el próximo vídeo.